de Samuel 12 del 1 al 4. Lo leemos alternadamente. Del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: y envió Jehová a Natán a David, el cual, viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, Mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Todos. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para quitar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Vamos a orar. Oremos. Gracias te damos, Padre eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Padre eterno, porque reconocemos que eres tú, Señor, que estás obrando en nuestras vidas, estás obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, de tal manera, Señor, que te busquemos, que te imploremos, Señor, y que sintamos esa necesidad de ti, Señor, cada vez más. Guíanos con tu Espíritu Santo, háblanos, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, Señor, habla a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de vivir, Señor, a nuestra conducta, a nuestra actitud, Señor, delante de ti, Señor. Que podamos, Señor, meter en nuestro corazón, nuestra mente, llevar cada vez más, Señor, una buena comunión contigo. Guíanos con tu Espíritu Santo, que no sea, Señor, hombre que hable, Señor, sino que podamos escuchar cada uno de nosotros tu voz y que podamos ver que eres tú quien hablas, Padre eterno. Ayúdanos que así sea con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, hemos leído una porción, pues yo creo que ustedes la conocen, ¿sí? Con respecto al rey David. Quiero, antes de hablar más, quiero que veamos una cita, Apocalipsis 1 del 1 al 7. Apocalipsis 1 del 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a los siervos y las cosas que deben de suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Y aquí él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. ¿Sí? Ahora, leí varios versículos, pero yo quiero resaltar donde dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes. De la palabra reyes, ¿sí? Reyes. Y pues tenemos la historia aquí de David, y pues los que han leído Samuel y los que han leído Reyes, Crónicas, pues sabemos que ahí se citan varios reyes. Entonces quiero que para que nos sintonicemos bien en
en la palabra de Dios, o lo que les quiero mostrar con la palabra de Dios, es que debemos tener en cuenta que somos reyes delante de Dios. ¿Sí? Somos reyes. Dios nos ha dado un reino en muchos aspectos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el reinado de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos control de nuestras acciones, de lo que decidimos si caminamos para allá o decidimos si caminamos para acá. Tenemos control de ese aspecto, entonces ahí somos reyes en ese aspecto. Tenemos también, por así decirlo, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de la familia, de esposa, de hijos. Estamos al frente de nuestra familia, de nuestros hijos. Entonces, como varones, tenemos ese aspecto, ¿sí? De reyes. Somos reyes. Y Dios nos ha hecho así, dice que somos reyes. Sabemos que cuando Cristo venga, primero vendrá por su iglesia y después vendremos y reinaremos con Él. Entonces, pero sabemos que desde el momento que aceptamos a Cristo, hemos entrado en el reino de los cielos. Y ahí estamos. ¿Sí? Entonces, quiero que de esa manera nos sintonicemos. Ahora les voy a decir el tema. ¿Cómo le digo al rey? ¿Sí? Y leímos precisamente desde el versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel, donde Natán, ¿sí? Natán, ¿quién era Natán? Un profeta, ¿sí? Que Dios lo envió. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 1 allá en 2 de Samuel. Dice, y envió Jehová a Natán a David. ¿Sí? ¿Quién lo envió? Dios lo envió. Pero yo me imagino a Natán pensando, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo le digo al rey? Y nosotros sabemos qué le tenía que decir, ¿no? Ya hemos leído esa porción. Pero yo me lo imagino pensando, ¿cómo le digo? ¿Qué hago? Entonces pensó en una historia, ¿sí? No sabemos hasta qué grado haya sido cierta o no, pero es una historia, ¿sí? Entonces, dijo, bueno, y le cuenta la historia, que fueron los versículos que leímos, ¿sí? Entonces, le cuenta al rey la historia y le dice de esta manera, lo voy a leer nuevamente. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para quitar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. ¿Sí? Ahora la historia es muy clara, ¿no? Podemos nosotros ponernos en los zapatos del rey y decir y escuchar la historia y inmediatamente determinar un juicio, determinar un veredicto, vamos a decirlo de esta manera. ¿Sí? Es clara la historia. Entonces, de esta manera, Natán le dijo al rey con esta historia. Y aquí le voy a mostrar algunos puntos de lo que le dijo y que posteriormente ya se lo dijo directamente, ¿sí? al rey en los versículos siguientes. Ya se lo dice directamente. ¿Y cómo le digo? Entonces, podemos decir que Natán dijo, ¿cómo le digo al rey? Y ese es el primer punto, que no eras nada, y ahora eres rey. Y vean el versículo 7 y versículo 8. Vean lo que dice. Entonces
dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y ahí está Natán diciendo no lo que Natán dice, sino lo que Dios dice. Vean cómo dice la Biblia. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales, y vean cómo dice, tales y tales cosas. ¿Se dan cuenta cómo dice al final? Ahora, nosotros lo podemos tomar para nosotros y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué éramos? ¿Y qué somos ahora? Y les decía al principio, nosotros somos reyes ahora. ¿Sí? Nosotros somos reyes y podríamos gritar de emoción o de alegría por las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que nos... Y a mí me llama la atención cuando dice, y tales y tales. Cuando leíamos la lectura bíblica, dice, hay un versículo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni que han subido en el corazón del hombre, ni que ha visto, dice, son las que Dios tiene preparados para aquellos. ¿Qué? Vean allá en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 9. Dice el versículo 9, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Entonces, nosotros podemos ver qué es lo que ha hecho en nuestra vida Dios. ¿Qué es lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Qué éramos? Y si nos pusiéramos a pensar de otra manera, no éramos nada. Ahora por la gracia de Dios, dice Efesios que nos hizo sentar con Cristo Jesús en los cielos. Y Colosenses 3:1 dice que si hemos resucitado con Cristo, que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Y nuestra mente y nuestro corazón debe de estar hacia allá. Y cada vez más hacia allá, hacia las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo le digo al rey? Podríamos pensar que decía Natán. Y dice, ¿cómo le digo al rey que no es nada o que no era nada y que ahora es un rey? Segunda de Samuel 11, 1 y 2. Dice, y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes, ahí está, los reyes, a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabat, mas David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén, y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era, ¿cómo? Muy hermosa. Ahora, ¿qué sucedió? Ya David era ¿qué? Un rey. ¿Y qué le correspondía al rey hacer? Ir a la guerra. Eso es lo que dice el versículo. Dice, el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero no fue. Él envió a Joab. Se quedó en Jerusalén. El versículo 2 dice que se levantó de su cama bien de madrugada. No, ¿verdad? Se levantó a la hora de la tarde. Estaba descansando el rey. Estaba muy cómodo el rey.
Y yo creo que cuando estoy diciendo eso lo entienden, ¿verdad? ¿Sí? Para que no estemos cómodos. Que estemos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer o lo que nos corresponde hacer. No nos quedemos como David. Ahora, yo no estoy atacando a alguna persona en especial o a alguien en especial, no. Simplemente lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué le pasó a David cuando se quedó? Se quedó hasta tarde. Y cuando ya se levantó, son las 3 de la tarde, 4, no sé, qué horas eran, pero ya era tarde. Se para, como todo el rey, y se abre, y empieza a ver a una mujer hermosa. En el caso de David, desde su terrado. Entonces, ahí empezó lo que sabemos. La vio que era hermosa. Ahora, Natán le dijo, vean, ¿cómo le digo al rey? Vean el versículo 9 de capítulo 12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. ¿Cómo le digo al rey que tuvo en poco la palabra de Dios? Y ya vamos caminando. ¿Qué éramos? No éramos nada, ahora somos rey. Y ahora como reyes, o como rey que somos, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Hacemos lo mismo que hizo David? ¿Que la tuvo en poco? Eso cada uno lo debemos examinar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos de ver cómo es que tenemos la palabra de Dios. Y no nada más en el concepto de tomar la Biblia y leerla, o memorizar versículos, sino en el aspecto de proponernos cada vez más en nuestro corazón, en nuestra mente, por obedecer a nuestro Dios. No tenerla en poco. ¿Cómo le digo al rey que no era nada y ahora es un rey y que tuvo en poco la palabra de Dios? ¿Y cómo le digo al rey que hirió y que mató? Vean el versículo 9. Dice el versículo 9. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste el cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. ¿Sí? ¿Cómo le digo al rey que es un asesino? Asesino. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Entonces, también cuando estoy diciendo cómo le digo a ustedes, parte de Dios, estás mal. Y muchas veces estamos mal en muchos aspectos. ¿Y cómo les digo? Si cada uno de nosotros somos reyes de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos y yo creo que es algo difícil, pero vamos a decirlo así. Lo fácil es cuando lo hacemos con su espíritu, cuando viene de Dios, cuando no viene del hombre, cuando no hay nada malo de una persona hacia otra, en ningún aspecto malo, sino al contrario, para edificación. ¿Cómo le digo al rey que hirió y que mató, que es un asesino? ¿Cómo le digo al rey que menospreció a Jehová? Versículo 10. Vean lo que dice el versículo 10. Por lo cual
ahora no se apartará jamás de su casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿A quién menospreció? A Jehová, menospreció a Dios. ¿Cómo le digo al rey que él menospreció a Dios? Ahora, nosotros sabemos que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Y podríamos pensar de esta manera que le voy a decir, Natán, ¿cómo le digo a este hombre? Fíjense bien, podemos pensar así, ¿cómo le digo a este hombre que es conforme al corazón de Dios que está mal? ¿Cómo se lo digo? Ahora podríamos pensar de otra manera, ¿cómo le digo a este hombre que tiene el poder para agarrar y cortarme la cabeza? De esta manera también podríamos pensar que Natán dijo, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Y cuenta la historia del hombre, de dos hombres, uno rico y el otro pobre. Y de ahí nosotros debemos de aprender. Ahí nosotros también debemos de aprender cuando escuchamos alguna historia de alguien. Si no estamos en los mismos zapatos de ese alguien. Porque podríamos hacer lo mismo que hizo David. Dice el versículo 5, entonces se encendió ¿qué? El furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y que él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Y estaba pronunciando su propio juicio. Cuidado cuando entra el furor en nosotros. Cuidado. Porque podemos estar juzgándonos a nosotros mismos. Cuidado cuando escuchamos alguna historia, verdadera, que por lo regular sí escuchamos así historias. Y determinamos y hablamos y enjuiciamos. Cuidado. Dice Natán, ¿cómo le digo al rey que nada puede hacer en secreto? ¿Cómo le digo al rey que nada puede hacer en secreto? Sí se puede, ¿no? Pero en el aspecto de que Dios todo lo ve. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. ¿Qué pasó? Él lo hizo en secreto. Mandó un WhatsApp, un mensaje. Así, si leen el capítulo 11, mandó mensajero, dice, ¿no? Mandó un WhatsApp, que venga Batseba. Y también luego ella le mandó un WhatsApp cuando le dijo, estoy embarazada. Y nadie ve esos mensajes más que el que trae su teléfono, ¿no? Y el otro que lo recibe. Es en secreto. Nadie ve. Pero ¿quién sí los ve? ¿Quién sí los ve? Dios. Y aparentemente nadie ve. Pero Dios nos está viendo. Y más a sus hijos. Él ve a todo el mundo, ¿no? Pero más a sus hijos. Como los padres tienen así a sus hijos tejaditos. Y tantitos se les pierden, sobre todo cuando están chicos. A ver dónde están. Y cuando están grandes también deben de saber dónde están. Y así es Dios con nosotros. ¿Cómo le digo al rey que nada puede ser en secreto? O sea, no hay secreto para Dios. ¿Cómo le digo al rey que hace blasfemar a mis enemigos? Vean lo que dice el versículo. Ahí está el versículo. A ver, lo perdí ahorita.
El versículo 14. 12, capítulo 12, versículo 14. Dice más, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿Qué pasó? Hizo blasfemar, que los enemigos blasfemaran el nombre de Jehová. Y muchas veces nosotros hacemos eso. No debiera de ser que hablen mal de nuestro Dios por nuestra causa. Y vean qué tan importante es el nombre de Dios. Y vean lo que dice el versículo. Dice, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Un niñito murió porque el nombre de Jehová fue blasfemado. ¿Y a quién le gusta ver que un niño muera, un pequeñito? Yo creo que a nadie. Pero no nos ponemos a pensar cuando se blasfema el nombre de Dios. No nos ponemos a pensar eso. Ahora, ¿qué hizo David? Ya voy a terminar. ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado. Y ahí podemos aprender de David. Él restableció su comunión con Dios. Aceptó las consecuencias de su pecado, las que vinieran, y restableció su comunión. Él la restableció. Vean 2 de Samuel 11:25, a ver. Dice el 25 al 27, es cuando David dice, y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada, esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Y oyendo la mujer que Uría, su marido, que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su mujer, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Fue desagradable, pero hasta ahí, ¿qué pasó? No pasaba nada. Cuando ya viene Natán, le cuenta la historia, se enoja a ese David contra aquel hombre rico y le dice, ese hombre eres tú. Le dice todo lo que tenía que decirle, que ya vimos ahorita. Perdón. David dice, pequé, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Y qué dice? No morirás. Ahora, ¿se dan cuenta? Es para que nosotros, aún siendo cristianos, ya estuviéramos muertos. Pero Jehová, ¿qué hace? Remite nuestro pecado. Entonces, aquí vemos que David reconoció su pecado. Y eso es lo que hizo David, y restableció su comunión con Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender de David, hermanos, mucho. Aún su error, aún su falla. ¿Y qué hizo posteriormente de que falló? ¿Qué hizo? ¿Qué comunión tuvo con Dios? Pero también a qué lo llevó su falla. Quiero que examinemos eso. ¿A qué lo llevó su falla? Lo llevó a tener una actitud humilde delante de Dios, delante de todos. Yo creo que aunque ya se sentía todavía el rey, y voy a decirlo de esta manera, por gracia de Dios, él sabía que él no era nada, y no era por Dios. Y así como era Urías, él lo fue, pero dice la Biblia que Dios lo escogió para ser rey. Y así como era Urías, fue él. Sabemos que Saúl lo perseguía. Pero ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia que hizo Dios? Lo libró de la mano de Saúl. Y dense cuenta, hasta dónde llegó su actitud, hasta dónde llegó su corazón, vamos a decirlo así,
al grado de que él mató a uno de sus siervos, y leal, así como de igual manera él era leal a Saúl, su siervo Urias era leal, era fiel, y lo mató con la espada de los amorreos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con estas cosas, debemos tener cuidado ahora, fíjense bien, la Biblia enseña que no nada más el matar a nuestro hermano en cierto sentido es tomar un cuchillo y matarlo, o sea, un cuchillo, un arma, ¿sí? Golpes, no, es también otras actitudes que reflejamos en nuestros hermanos, en nuestros semejantes. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado cómo está nuestro corazón, ¿sí? Hacia nuestros hermanos, hacia los que nos rodean. Y nunca considerarnos más que otros. Porque a eso fue lo que le sucedió a David. Aprovechó de su poder para matar a Urías. Y si Dios hubiese querido, lo mismo hubiese hecho Saúl con David. Entonces, pensemos, hermanos, dice, nuestra comunión con Dios debe de ser constante y siempre debemos de estar agradando a Dios. Siempre. Y en David hay un versículo que dice que él fue conforme al corazón de Dios, dice, excepto por el negocio o el pecado de Urias. ¿Sí? Y la Biblia lo recalca, lo marca. Entonces, todas estas cosas son para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos todos. Y voy a pedirle al hermano Adolfo que ore, por favor. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre por tu palabra que has predicado, Dios. Tu palabra es verdad, Dios. Y en ella encontramos, Padre, lo que quieres para cada uno de nosotros. Que aún como seres humanos, Dios, aún siendo tus hijos, pecamos, Dios. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Todo pecado tiene consecuencias y es algo que debemos de aprender y debemos tener bien recalcado en nuestro corazón y en nuestra mente. Siempre que hayamos hecho algo malo delante de Dios, tendrá consecuencias. Bendice Padre a cada varón que está en esta noche. Bendice a nuestro hermano Manuel que ha traído la palabra de Dios. Y gracias Padre por cada una de las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Dios. A través de este inicio de año, Dios. Aún a costa de todo lo que ha pasado, Dios. Tú eres fiel a tus promesas, tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por el tiempo que nos permites. Y dejamos, Padre, todo el tiempo en tus manos, dándote la honra y la gloria, Padre, porque tú usted la merece. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.